El presidente de la República, Danilo Medina, acompañado del ministro de Educación, Andrés Navarro, y otros funcionarios públicos, pusieron en ejecución en el día de ayer el proyecto conocido como República Digital. Fue un acto en uno de los barrios de la provincia de Santo Domingo, del Distrito Nacional, y el presidente de la República se animó luego de los testimonios de algunos estudiantes, de los estudiantes que comenzaron a recibir computadoras en las escuelas. El presidente se animó a tomar la palabra y dijo: yo quiero hablar, y ofreció unas breves palabras muy interesantes sobre el propósito de República Digital y las razones por las cuales él está empeñado en que su gobierno invierta recursos y dedique esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en República Dominicana y mejorar, según él, las condiciones de vida de la población más pobre del país. Se trata de un proyecto que tiene un costo aproximado de unos 20.000 millones de pesos y fundamentalmente se trata... ¿En qué tiempo se invertiría esa suma? No se explicó. No se explicó porque tú sabes que hubo primero un lanzamiento de lo que fue República Sí, hace unos meses. Hace unos meses. Se anunció, sí. Y la ejecución, me sorprende que el inicio de la ejecución sea en el mes de diciembre del año 2017. Pensaba que podía iniciar con el año escolar, por ejemplo, o que podría iniciar en el mes de enero del año 2018, pero no ha sido así, está comenzando a ejecutarse en el mes de diciembre. Había unos compromisos. Pero qué bueno, porque aquí se suele como todo suspender cuando llega como final de año, y la gente debe seguir trabajando en todos los ámbitos. O sea, pero había una programación para comenzar en este año 2017. Parece ser que no pudo comenzar antes y lo que están haciendo es poniéndolos en ejecución ahora en el mes de diciembre del 2017. Más vale tarde que nunca, qué bueno. Así es. Yo creo que esto es un proyecto importante, ojalá que todos los presupuestos que se tienen contemplados en términos de conseguir parámetros de calidad, de conseguir elevar la suficiencia de nuestro sistema educativo, tanto en la formación de los educandos como en la capacitación de los educadores. Todo esto es importante. La tecnología es muy buena, pero la tecnología funciona bien si tiene la parte humana con la debida capacidad. Mira, importante que a esto se le dé seguimiento y que esos recursos se cuiden porque es mucho dinero. El presidente entregó ayer 940 computadores laptop para estudiantes. Los estudiantes estaban muy contentos con estos computadores. Claro, estos computadores tienen unos programas y tienen unos determinados accesos a contenidos educativos. Y eso es bueno. Y eso, por supuesto, que es muy bueno. Hay que ver el acceso al sistema de electricidad, el acceso a Internet, si lo tienen, y la supervisión que van a tener los estudiantes y también, obviamente, los profesores que son también receptores de computadores. Tienes un joven que tenga destrezas en el manejo de las tecnologías, como todos los jóvenes de estos tiempos, que de alguna manera han nacido sobre la tecnología. Así es. Y todo eso, si tú tienes un profesor que todavía está análogo, como dicen de manera análogo. Broma, uno virtual y el otro análogo. Eso no debe digital. ser. Lo del Internet, pienso que no habrá mayores dificultades, porque recuerda que ese mismo proyecto contempla, y ya en el anuncio anterior que se hizo, donde estaba el ministro de Educación y el presidente de Indotel, se habló de zonas Wi-Fi, o Wi-Fi, como dicen, que se iban a estar instalando, ¿no? O abriendo en muchos lugares del país, con banda ancha incluso. O sea, si eso está, no habría dificultad. El de la electricidad es otro tema, que ya sale del ámbito de esas autoridades y tiene que ver con los responsables del sector eléctrico. Bueno, el futuro del Internet es que el servicio y la conectividad van a ser gratuitos en todas partes. Es decir, que donde quiera que haya una persona con un computador o con un teléfono celular con posibilidad de conectarse a una red, lo puede hacer. Podrá tener acceso sin ningún tipo de dificultad o sin ningún tipo de contrato de pago. Eso es lo que obviamente depende. Países que tienen más condiciones para proporcionar un internet con mayor rapidez,
o países que tienen peores condiciones o posibilidades menores para ofrecer un Internet de menor capacidad. En este caso, lo que uno quisiera es que haya una combinación entre los computadores que que están recibiendo ya los estudiantes y los contenidos de los programas educativos. Bueno, se supone que eso debe ir de la mano. Ya ha habido experimentos en otros países. En Uruguay, por ejemplo, se comenzó como ensayo en uno de los niveles de la educación básica, que en lugar de entregar los textos impresos, se les entregaba a los muchachos una tableta y ahí tenía, al abrir cada año, disponibilidad para el contenido de ese año. Pero hay algunas dudas sobre la capacidad del Ministerio de Educación o del propio gobierno o del Indotel o de las instituciones estatales que tienen apoyo a este programa de República Digital. Es la capacidad del Estado para supervisar el uso de estos computadores. Es decir, son muchas las opciones que tiene cualquier persona con un computador conectado para perder tiempo o dedicar tiempo a otras cosas distintas de las que tiene. Son muchos los atractivos. Ya ahí yo creo que hasta ahí no puede llegar ni el Estado ni la propia escuela, porque ya dependerá, es igual que el propio libro, el muchacho sabe si los usa o si pierde tiempo. Ya tiene que ver con asuntos del sistema educativo que genera conciencia en los jóvenes y la responsabilidad también y la coparticipación del padre o tutor. En este caso, para que el muchacho haga lo que tiene que hacer. Gustavo, en este caso no se puede usar lo que se usaba antes. Tú sabes que antes, no, incluso anterior a nuestra época de jóvenes, se utilizaban los radios de galena. ¿Tú te recuerdas? Ah, claro, el radio de galena. Entonces, pero el que tenía eso era un lujo. De hecho, uno le echaba cosas a los otros muchachitos, e invitaba a las amiguitas, mira, yo tengo un radio de galena. Bueno, pues el radio de galena tenía una condición. Que era la emisora que se metiera. Era una emisora. La que fuera más potente a ciertas horas, esa copaba porque era una sola. Bueno, pues entonces... Era con un viejo transistor que uno cogía de un radio viejo y una de los altoparlantes, una bocinita y lo colgaba de un alambre, ahí está. Bueno, pues eso no se puede hacer ahora porque las opciones son muy variadas, muy diversas y tú puedes entrar a internet y utilizar redes sociales, tú puedes utilizar música, tú puedes ver televisión, meterte al amplio mundo de la pornografía, que siempre es un atractivo para los muchachos adolescentes, eso no lo van a poder evitar. Por eso, pero hay de todo. La otra cosa es, como en los barrios, sobre todo lugares muy pobres, en donde se están entregando los computadores, ¿qué garantía tenemos de cómo se va a manejar la seguridad de esos computadores para que no se pierdan o para que no se los roben o para que no se cree un mercado secundario? Pero ver una cosa, ¿ese computador es en calidad de préstamo o ya es propiedad de ese estudiante? Bueno, habría que ver si se queda en la escuela el computador y solo es para uso en la escuela. Ah, bueno, entonces eso tiene que estar claro. De todas maneras, pienso, insisto, debe haber un esfuerzo grande de concienciación dirigido a los muchachos y muchachas y en ese esfuerzo debe tener una participación o una coparticipación de gran peso la familia, o sea, el tutor, la madre, el padre de ese muchacho o muchacha, para darle a entender, mira, eso es una gran cosa, no pudimos es una gran oportunidad, pero tú debes cuidar ese. No hemos podido hablar de lo que dijo el presidente Danilo Medina. Pues vamos a hablarlo en el segmento que viene. Vamos a hablarlo en el próximo segmento. Muy bien. Decíamos que en el acto de ayer el presidente de la República dijo, yo quiero hablar, luego de haber escuchado a un joven que parece que tiene potencial para hablar con dicción y con propiedad sobre las precariedades, las penurias pasadas por él y su familia para llegar hasta donde estaban, y elogiaron mucho al presidente de la República. El muchacho incluso dijo que el presidente no los había soltado declamó en banda. Una décima, una especie de décima, con rima lo que dijo. Entonces, obviamente que el presidente dijo, yo quiero hablar. Entonces, tomó la palabra y explicó las razones por las cuales se ha recorrido el país en campañas electorales y en otras actividades, y todo lo que me he encontrado es una situación de pobreza, de miseria, de marginalidad, pero sobre todo me he encontrado con situaciones muy precarias. Sobre todo habló de reuniones con mujeres jóvenes, sumidas en la miseria, pero además
dice que en un momento llegó a un lugar y le preguntó a jóvenes, mujeres todas jóvenes, las que han tenido más de un hijo, con más de un hombre, que se paren. Dice, se pararon todas las que estaban en ese lugar. Y hubo una que se quedó parada todo el tiempo después que las otras se sentaron. Y él le preguntó, ¿y usted me quiere decir algo? Y ella le dijo, sí, yo tengo 6 hijos con 5 hombres y tengo 26 años y no he tenido oportunidad de estudiar. Pero eso el presidente lo había referido en un discurso anterior, que en aquella ocasión parece que, no sé si no se explicó muy bien en una actividad en Santiago, y fue muy criticado por las mujeres. Ya. En este caso parece que él lo matizó mejor. No, pero no solamente eso, sino que también dijo, hay familias que prefieren que sus hijas inicien temprano un tipo de relación matrimonial o de unión con otros hombres, para que se emancipe. Exactamente, para la emancipación, por razones de la carga pobreza. Económica menos. Entonces, sí, eso está incluso establecido en los estudios. Está muy claramente establecido. Ya hay estudios que indican muy claramente que una manera de la familia descargarse es que las hijas se vayan muy rápido. Alientan, asusan a las niñas. Obviamente, esto tiene que ser escuchado por el ministro de Educación, Andrés Navarro, porque la escuela tiene una influencia directa sobre esto. Por eso es importante la educación sexual en las escuelas. Es decir, ¿cómo es posible que una joven de 26 años, como dijo el presidente de la República, haya tenido 6 hijos con 5 hombres diferentes? No por lo de los hombres, sino por lo de los hijos. Sí, porque en definitiva indica inestabilidad. Estamos hablando de una situación precaria, de escasa formación, de muy poco cuidado, de peligro de obtener enfermedades de transmisión sexual, o incluso un VIH o cualquier otra cosa, y además los hijos de esa joven de 26 años, ¿qué es lo que hacen? Reproducir la pobreza, o esperar a que el Estado venga en su auxilio, porque en definitiva los hombres que preñan o que embarazan y que tienen hijos, tampoco tienen trabajo. O son irresponsables en muchos casos. No, pero no hablemos de irresponsabilidad, hablemos de que no tienen posibilidad de mantener a esa muchacha y a su familia, a sus hijos. Esa es la cuestión. Obviamente el Estado es el que está saliendo en auxilio de esas jóvenes, de esas muchachas y de esos muchachos, y en definitiva la responsabilidad de la escuela es muy grande. Pero el presidente hizo énfasis en la necesidad de la educación sexual. No habló de la educación sexual. Eso es un apunte que tú haces. Yo estoy haciendo el apunte porque el ministro de Educación estaba presente. Pues qué bien, ojalá que el propio presidente, que como ha reiterado esto, parece que le impactó ese testimonio porque ya antes lo había dicho en Santiago, claro, sí, en ocasión de una crítica que hizo un sacerdote. Ojalá que el presidente, que ya en un momento dio señales de que estaba de acuerdo con propuestas que han hecho las mujeres para mejorar la vida de las mujeres y garantizar y ampliar sus derechos, se muestre acorde con la necesidad de la sociedad dominicana en ese sentido y apoye una buena educación sexual. No, yo creo que reitere el apoyo a las 3 causales en yo el caso creo del Código Penal. Que el presidente está suficientemente sensibilizado sobre esa cuestión y que aparentemente el ministro de Educación tiene algún tipo de temor para comenzar la educación sexual, pese a que en el Ministerio de Educación están todos los departamentos alineados, está aprobado. Todo eso está contemplado. Todo el equipo profesional, técnico, psicológico, el Consejo de Educación, todo el mundo tiene claro la necesidad del inicio de la educación sexual en las escuelas. Pero como hay una propuesta, supuestamente una propuesta de ley de Víctor Masalles, para que la educación sexual sea mediante una ley y que el padre y la madre que decidan que sus hijos no deben recibir educación sexual, que tengan derecho a sacarlo de la escuela, eso es una barbaridad. Es más, eso es una tontería lo que se está proponiendo, porque en definitiva no hace falta ninguna ley y no hace falta que los padres tengan que entrar en una responsabilidad que es muy directamente de la escuela. Entonces, obviamente, aquí hace falta, y lo que está diciendo el presidente es una demostración de la urgencia de la educación sexual en las escuelas, de la educación en sexualidad. No solamente el tema de la violencia de género, o de la violencia intrafamiliar y doméstica, o de los asesinatos de mujeres o feminicidios, que es otro tema relacionado con el mismo asunto de la educación integral en sexualidad.
porque no es solamente el conocimiento del cuerpo, no es solamente el tema de la sexualidad propiamente dicha, no es solamente la cuestión de los embarazos en adolescentes, no, es también la información y la formación sobre asuntos relacionados con la equidad de género, con una visión bueno, de lo que debe ser la responsabilidad de tener hijos, cuántos hijos tener. La planificación de la familia, o sea, porque una persona no puede, ay, salí embarazada, o ay, yo embaracé una mujer, un hombre, no. Eso supone que eso es de común acuerdo que debe una planificación, porque un muchacho, un niño o niña, no es simplemente un accidente. Debe haber una planificación de cuándo se quiere tener, lo disponible que hay para mantener a ese niño y garantizarle una calidad de vida. Danilo Medina está hablando de embarazos en adolescentes. Es decir, cuando él dice y ofrece el testimonio de una joven de 26 años que tiene 5 hijos. Sí, excelente, pero que ya esa joven después dejó de ser una adolescente. Ya. Y al parecer no tiene la información o los recursos. Nunca la tuvo. Para decir, bueno, ya tuve este embarazo, ya esto, ahora yo voy a planificarme para evitar que sin yo querer, yo de nuevo tenga otro embarazo. O con el compañero que esté consciente también, que ambos se han educado, que, pero, mira, no, tenemos esta relación muy bien, pero por el momento no podemos tener otro hijo. Bueno, pero tampoco tiene la información de sus derechos, tampoco tiene el acceso a información adecuada, responsable. Bueno, eso sobre todo, es que existen derechos sobre la reproducción, que eso conlleva todo eso de la educación y la información, y pero, por suerte que ahora, aunque a mucha gente se estará rasgando la vestidura, que ya lo había anunciado la doctora Guzmán Marcelino, la ministra de Salud, hace ya cosa de un año, se iba a comenzar a la distribución en las farmacias del pueblo, el programa Promese, de la venta a bajo costo de los preservativos, ya, así los anticonceptivos y los preservativos, los condones. Hay mucha gente que se va a escandalizar y dice que todo es una cosa de una supuesta ideología de género, que es un invento. No sabe dónde sacaron eso. Yo no sé dónde sacaron eso. Yo no sé, gente muy juiciosa, yo lo voy hablando de eso, pero yo no entiendo. O sea. Sí, amigo de nuestro, que yo quiero mucho, pero que ¿y de dónde sacan todo esto? ¿No? Bueno, estos temas, por supuesto, que nos llevan a pensar, a reflexionar sobre el papel que tiene la educación en el desarrollo de República Dominicana, no solo desarrollo económico, también desarrollo social, desarrollo poblacional, la planificación del país que queremos, porque en definitiva estos temas, Gustavo, también entran perfectamente en el país que nosotros estamos tratando de proyectar desde que se hizo, y mucho antes de haber hecho la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Son aspectos relacionados, por supuesto. Es que todo eso pasa por una planificación, una planeación, cuando hay una sociedad y un Estado que están bien organizados, porque el gobierno chino, por ejemplo, que hace muchos años fue muy criticado, ahora mucha gente entiende que en un momento dado tuvo mucho rigor cuando dijo política de un solo hijo. La gente pensó, ay, qué crueles son. No, ellos tenían una situación en ese momento que si no hacían eso, se le iba a desbordar la miseria y muchísimo. Y ya ahora que ellos son un país rico, próspero, que han sacado de la miseria, ya van por más de 400, 600 millones de personas sacados de la pobreza, ¿no? Sí. Según se vea. Ya ahora ellos están permitiendo en muchos lugares más de un hijo. Bueno, la proyección es que la India va a superar la población que tiene China. Con la desgracia de que en la India prima demasiado los religiosos y además de que no tiene los niveles de crecimiento económico y desarrollo que tiene China, aunque India ha estado creciendo mucho económicamente, sí, pero todavía conserva sectores y zonas poblacionales. La misma China tiene sectores en que la gente tiene lo mínimo, no es que pasa lo mínimo, sí, pero está avanzando muchísimo. Así es. Hacemos una pausa. Habíamos dicho que Osvaldo Santana pronunció en el Palacio Nacional hace 2 días unas palabras de agradecimiento por la recepción del Premio Nacional de Periodismo del año 2017, que se le entregó. Ese premio lo entrega el Colegio Dominicano de Periodistas y el Ministerio de Educación. Y el caso es que Osvaldo Santana aprovechó la ocasión para pedirle al presidente de la República, Danilo Medina, que presente un proyecto de ley al Congreso Nacional mediante el cual se pueda
eliminar la sanción penal en la ley de prensa de República Dominicana, la ley 6132, es decir, que se despenalice el delito de prensa en República Dominicana y que la sanción sea de carácter civil, que nadie pueda ir preso por el tipo de consideración, opinión que exprese ante cualquier circunstancia, porque todo puede ser dicho, todo puede ser dicho. Y mucho más en un periodo de revolución digital, de revolución tecnológica incluso en los medios de comunicación y de la creación de nuevos medios. Ojo, ojo, Fausto, para que cualquiera no se confunda. No estamos diciendo, ni tú, ni yo, ni Osvaldo, que no existan sanciones para quien cometa un exceso, viole la ley en el sentido de denigrar a otro, denostarlo, atacar su honra o atribuirle hechos que esa persona no ha cometido. Debe sancionarse. Lo que no debe hacerse es que se sancione contemplar con la prisión, prisión, porque sería excesivo. Hay muchos casos que han sentado jurisprudencia en el mundo, y aquí mismo el propio Osvaldo Santana, en su condición de director del Caribe, él fue sometido por el expresidente Hipólito Mejía cuando ese diario publicó unas declaraciones muy crudas, muy fuertes, del senador Wilton Guerrero de Peravia, sí. Haciéndose eco de una barbaridad de que supuestamente Hipólito Mejía había usado un avión de que sé yo quién en México. Sí. Entonces, la propia Suprema sacó de esa acusación a Osvaldo Santana como director del medio. Todavía sigue pendiente de lo del senador, ¿tú recuerdas? O sea, ya hay una jurisprudencia en ese sentido diciendo que el medio, bueno, simplemente fue el canal para una supuesta una noticia, ¿no? Pero que ni siquiera para el que emitió la opinión, en este caso que recibió el periódico El Caribe, que fue el senador. O el senador Wilton Guerrero, porque hay que considerar cárcel, si se puede perfectamente aplicar una sanción civil, que es lo que afecta directamente al bolsillo una compensación del difamador en todo caso. O como en muchas ocasiones, ya tú mismo en una ocasión ganaste una demanda a Julio Jacín, que tuvo que pagar un espacio pagado pidiendo excusas. Exactamente. Diciendo que no era verdad lo que había dicho de ti y de otras personas. Así es. Y así se ha dado en otros casos. Sí, pero nosotros siempre hemos postulado que el tema penal es una forma de coartar la libertad de expresión. Porque además hay directores de medios, o ha habido siempre directores de medios, que tienen que dedicar tiempo ante cualquier persona, por cualquier cosa que entiende que un periódico, un medio, por un artículo de opinión. El mismo Osvaldo Santana fue sometido a la justicia por un artículo de opinión escrito por Manuel Quiterio Cedeño. ¿Qué responsabilidad tiene Osvaldo Santana en un artículo que escribe Quiterio Cedeño? No, por poner un caso. Exactamente. ¿Entiendes? O Adriano Miguel Tejada. Es un interés en perturbar y en que entonces se hacen conservadores, muchos directores de medios o periodistas que dicen, pero no quiero problemas. Y los propios propietarios de los medios, en muchas ocasiones, aunque son liberales, dicen, yo lo que no quiero es que ni me hagan perder tiempo, ni tener que pagar dinero a un abogado, que pues, es un problema eso, o sea, porque te sientan ahí muchísimo tiempo y pérdida de tiempo y para acá, para allá. En una ocasión Uchilora quiso utilizar un abogado para ir contra alguien que lo había difamado. Y cuando el abogado le dijo, bueno, eso cuesta $100,000 y comenzando por $35,000 que tiene que dármelo por adelantado, y no te garantizo que eso vaya a prosperar. Entonces, pues nada, se recoge el asunto. No. Porque de verdad. Barbaridad, sí, yo recuerdo, sí, un vocinglero que anda por ahí diciendo cosas. Bueno, pero de todos modos, estas son situaciones en las que el periodismo tiene que expresarse y nosotros nos estamos expresando y nos hemos expresado antes en el sentido de que es correcta la despenalización. Y lamentar muchísimo que Leonel Fernández creó una comisión para un código de las comunicaciones bajo la coordinación de Rafael Molina Morillo, y cuando esa comisión entregó su propuesta al doctor Leonel Fernández le engavetó porque la propuesta contenía la despenalización del delito de prensa. Y que fue una iniciativa que uno pensaba que él iba a poner mucho interés porque Leonel Fernández, que fue profesor de muchísimos de nosotros, en Derecho de Prensa y en Sociología de la Comunicación. Ese ha sido un tema que a él siempre le ha gustado, le ha apasionado.
Sí. Y había gente muy cercana a él ahí incluso, Así como el es. propio doctor Unanfi. Bueno, y estaba Rafael Núñez Grasal, había También todo numerosas maestro, gentes sí, en esa personas comisión. que con condiciones para crear una buena Hay que lamentar propuesta. que el doctor Molina Morillo murió y ese proyecto que ellos crearon nunca se puso en manos del Congreso Nacional porque la propuesta al doctor Fernández no le Mira, gustó. hay Sobre todo lo de la despenalización. un precedente. Pero Danilo puede hacerlo. Hay una jurídica que se menciona siempre. Tú recuerdas el caso de Diana, la princesa, ¿no? Sí, la princesa Diana. Que fue perseguida por un grupo de paparazzi en París con grandes motos y esos lentes grandísimos. Ujú. Y muchos decían que esos paparazzi debían ser sometidos a la justicia y condenados porque ellos de alguna manera habían provocado Provocado el accidente. Porque sí. o sea, esos paparazzi acosan a la gente notable, ¿no? Entonces, el juez que examinó el caso en Francia dijo que evidentemente hubo exceso, ¿no? Y hasta acoso, si se quiere, pero como que es un precio de la fama, pero que él temía sentar una jurisprudencia que en lo más mínimo pudiera mermar la libertad de expresión y libertad de prensa y libertad en general que ha sido uno de los emblemas de Francia hace muchos años, Así es. después de la Revolución Francesa. Entonces, que mejor prefería que eso no fuera justo. No llegara a sanción para los paparazzi que seguían a Él Diana. se estimó completamente. Y a Dodi Al-Fayed. Los dos murieron Exactamente. en ese accidente. Pero bueno, esto lo tomamos en cuenta y además aprovechamos, por supuesto, para felicitar a Osvaldo por la recepción del premio y también por esas palabras que yo creo que son bien sopesadas y que Y muy oportunas. oportunas, reflejan el sentir de gran parte del periodismo dominicano. Así es. Señores, Donald Trump tomó la decisión de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. No es Israel que lo está haciendo, es Donald Trump que lo está haciendo. Él está dando un reconocimiento trasladando la Y embajada de además Estados Unidos a anunció Jerusalén. el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Esto representa un conflicto explosivo, impresionante, muy grave para el Medio Oriente, sobre todo porque los musulmanes entienden que Jerusalén debe ser conservado y porque los palestinos entienden que la capital de Palestina ha sido Jerusalén Históricamente eso fue así. Y que ahí, por supuesto, es el nacimiento de las grandes religiones del mundo, se centra en ese lugar. Esto es una provocación del señor Donald Trump y parece ser que él está deseando un conflicto internacional en el que Estados Unidos tenga que intervenir para unificar a su alrededor la política interna en los Estados Unidos. Tanto que él criticó de donde no le está yendo que bien. la mala política exterior provocaba conflicto. Bueno, por aquí está provocando uno totalmente innecesario. Es una perturbación totalmente innecesaria que ya ha sido criticada por las propias Naciones Unidas, por los gobiernos, tanto Unión Europea, occidentales como orientales. Los países árabes, por supuesto. Todo el mundo está diciendo que eso no tiene ningún sentido. China. Es una gana de crear problemas. El propio Papa ya lo censuró. También. Vamos a ver qué para todo esto. Bien, muchas gracias.